¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sin embargo? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Más allá del caso Cienfuegos, la realidad nos confirma el estado criminal donde sobrevivimos y en el cual los líderes del crimen organizado son políticos, son militares, son empresarios que se han beneficiado del negocio de las drogas, todo por supuesto de la mano de los Estados Unidos. Llevamos 30 años de la misma narrativa. Los perversos narcotraficantes son quienes corrompen a los impolutos funcionarios. ¿En serio? Todos los líderes de los cárteles, con excepción del Mayo Zambada, han sido detenidos o asesinados. Y el negocio sigue exactamente igual, incluso más boyante para sus verdaderos líderes, para sus verdaderos dueños. Más que un estado fallido, México es, desde hace por lo menos 3 décadas, un estado sitiado, fragmentado por múltiples poderes fácticos que se reproducen a través precisamente del socavamiento y depredación del espacio público, de la corrupción. Hablamos también, por supuesto, de la impunidad. Lo que sabemos del narcotráfico en México es apenas la versión oficial, una que llevó a la militarización del país, al aumento en la violencia, y ha sido tan replicada en productos culturales y periodísticos que se convirtió en una justificación para la estrategia de seguridad. El sistema político mexicano ha construido con gran eficacia esta narrativa simple, fácil de repetir, que justifica toda una agenda castrense y política. La guerra contra las drogas necesita de un enemigo formidable, ¡pum! Aparece el Chapo Guzmán, aparece el Señor de los Cielos, aparece el Mencho. En el libro Los cárteles no existen, el académico Osvaldo Zavala destaca que debemos comprender que la violencia en México es producto de una relación de Estado y no de traficantes. Los traficantes son una invención discursiva del sistema para justificar esta violencia y la sociedad mexicana ya está contaminada de manera masiva por la enfermedad, precisamente de la violencia, y que está aumentando en forma de espiral. La guerra contra el narcotráfico es en realidad una guerra social que busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y de criminalización de las luchas sociales en donde se ve definitivamente la mano de un Estado autoritario, dispuesto a usar la violencia selectiva, como sucedía durante la guerra sucia con desapariciones forzadas, ahora con la impunidad en el terreno represivo, supuestamente en contra de los cárteles de la droga. Como diría el doctor Edgardo Buscaglia, la delincuencia organizada política es la madre de todas las demás delincuencias organizadas. Y esto lo vemos a plenitud en el caso Ayotzinapa. Los militares de la 27ª región participaron en la desaparición de los estudiantes, los interrogaron, los entregaron a los narcos de Guerreros Unidos para que los desaparecieran, para que limpiaran el desastre, y todo porque los confundieron con integrantes de un cártel rival. La gobernabilidad de México pasó por las manos del crimen organizado. En Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Durango, Coahuila, Veracruz, se ha formado esta figura del cogobierno entre el político predominante, el grupo político predominante y los grupos delictivos que han entrado en un proceso de simbiosis. ¿Para qué? Para erguirse como un solo cuerpo, que todo lo domina, que todo lo controla dentro del propio sistema de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Y esta postración, fragmentación, crisis del Estado, es inducida desde dentro del mismo, a partir de la cooptación de sus instituciones por parte de élites políticas, empresariales, financieras, que hacen un uso patrimonialista de las mismas, que privatizan y depredan el espacio público. Élites, por cierto, ávidas de violencia, dispuestas a estimular a través de la militarización la criminalización de los pobres, la violencia de Estado, en una economía clandestina de la muerte para no detener el proceso de acumulación de capital y la división internacional del trabajo criminal. Los cárteles han emprendido incluso una guerra contra las comunidades originarias de nuestro país. Les disputan territorios ricos en minerales, en madera preciosas, y todo se enmarca dentro de una política de despojo en contra de los pueblos originarios, puesta en marcha desde hace ya varios lustros. Esta nueva colonización, ¿a quién beneficia? A las grandes transnacionales, por supuesto, ¿no le parece? A los empresarios. Los cárteles llegan, retiran a las comunidades originarias y al poco tiempo aparecen los grandes potentados de México con sus empresas, las grandes transnacionales, y llevan a cabo ahí precisamente sus desarrollos. Ahora, estas violencias inducidas, propiciadas desde el Estado ilegítimo y desde el Estado profundo clandestino, hablo de un Estado legítimo con Calderón y hablo de un Estado profundo y clandestino con los Estados Unidos, insaciable de sangre y muerte, vinculado a los órganos de inteligencia y represión norteamericana, DEA, CIA. Lo que pretenden es afianzar la inestabilidad sociopolítica, la ingobernabilidad, para no abandonar y legitimar la mano militar. Y todo, por supuesto, desde Estados Unidos, donde interviene la DEA o la CIA, como en México, Colombia, Centroamérica. El problema de la droga no deja de crecer, se complica. Más guerra, más droga,
más dinero. Un negocio redondo para los Estados Unidos, venta de armas, adictos, intervencionismo, en fin. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva columna aquí en Sin embargo. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un placer.